Les estaré hablando de dos temas. Este es el primero, cáncer medular de tiroides, y en una segunda conferencia les estaré hablando de hiperpara. Les cuento que es un reto, 20 minutos para hablar de cáncer medular de tiroides, pero trataré de hacerlo en 20 minutos. No tengo ningún conflicto de interés con esta presentación. Esta es la agenda que vamos a agotar. Saber que el cáncer medular de tiroides es un tumor neuroendocrino es poco frecuente, que surge de las células parafoliculares o células C, que producen y liberan calcitonina. Representa aproximadamente el 1 al 5% de las neoplasias malignas del tiroides y aparece de forma esporádica en el 75% de los casos, pero también se puede heredar en el 25% restante. La edad de diagnóstico del cáncer medular de tiroides es aproximadamente entre los 50 y 60 años de edad, siendo el cáncer medular hereditario la de aparición más temprana. La forma esporádica suele estar causada por mutaciones en el gen RET, en la línea somática y con menor frecuencia en los genes RAS. Mientras que el carcinoma medular de tiroides hereditario suele aparecer en el contexto de la neoplasia endocrina múltiple tipo 2, que suele tener o suele estar causada por mutaciones genéticas, pero en la línea germinal del gen RET. En cuanto a la neoplasia endocrina múltiple, hay dos subtipos, neoplasia endocrina múltiple tipo 2A y 2B. En ambos subtipos, el cáncer medular suele aparecer de forma bilateral y multicéntrico. En el MEN2A, que es la forma más frecuente de aparición del cáncer medular de tiroides hereditario, representa el 95% de los casos, mientras que el MEN2B representa solamente el 5% y se caracteriza porque el 100% de las personas que tienen este subtipo van a tener cáncer medular de tiroides, suelen ser mucho más agresivos y suele aparecer en el primer año de vida. En esta tabla les traigo cuáles son las variantes del MEN2A. Vemos aquí hay 4 variantes, pero las más frecuentes son la variante clásica y donde aparece el cáncer medular de tiroides familiar. Vemos que en la variante clásica suele estar acompañada de feocromocitoma en el 50% de los casos y de hiperpara en el 30% de los casos. En la variante de cáncer medular de tiroides familiar aparece sin feo y sin hiperpara, y en esta la mutación que aparece suele ser menos agresiva que la que ocurre en la variante clásica. El MEN2B suele estar acompañado en el 50% de los casos de feocromocitoma, y es importante recalcar que este subtipo se asocia con el comportamiento más agresivo y suele aparecer en el primer año de vida. El diagnóstico del cáncer medular de tiroides es bastante inespecífico. Podemos encontrarlo en el contexto de un paciente que tiene un nódulo palpable, y si se diagnostica en este sentido, pues ya el 70% de los pacientes suele tener metástasis en el momento del diagnóstico. Cuando aparece como un nódulo palpable, pudiera tener síntomas o no. Los síntomas que pudieran aparecer son síntomas de compresión, como son disfonía, disfagia, disnea o dolor. Pero en la mayor parte de los casos es asintomático. El estudio ideal para estratificar los nódulos de tiroides, estratificar el riesgo de cáncer, es la sonografía. Ante un paciente que llegue con un nódulo palpable, el estudio de imagen ideal que debemos de hacerle es la sonografía de tiroides. Aquí podremos identificar cuáles son las características de malignidad que pudiera tener ese nódulo, que ya muy bien sabemos que son el componente sólido, la hipocogenicidad, los bordes irregulares, las micro y macrocalcificaciones,
y que sea más alto que ancho. En el cáncer medular de tiroides tiene la particularidad que los nódulos suelen ser, en la variante esporádica, que es la variante más frecuente, suelen ser únicos, solitarios, sólidos, y las características sonográficas que se han asociado más a este tipo de cáncer son la hipocogenicidad y las macrocalcificaciones. Una vez que se sospecha por los hallazgos sonográficos que un paciente tiene cáncer medular o hay características de riesgo en la sonografía, la ATA en su guía de cáncer medular de tiroides recomienda que a todo nódulo que tenga 1 o más centímetros o que tenga características sospechosas de malignidad se evalúe mediante punción, aspiración con aguja fina. Si los hallazgos no son concluyentes o son sugestivos de cáncer medular de tiroides, entonces se debe de medir la calcitonina en el líquido de lavado de la PAF y realizar tinción de inmunistoquímica en la muestra de PAF, para así poder detectar la presencia de marcadores que pueden aparecer en el cáncer medular, como son la cromogranina, el CEA, y por lo general habrá ausencia de tiroglobulina. El diagnóstico de este tipo de cáncer se basa principalmente por los hallazgos de la PAF y por la tinción de inmunistoquímica para calcitonina. Y la citología puede diagnosticar correctamente entre el 45 y el 85% de los casos. Una vez tenemos hallazgos citológicos sugestivos de cáncer medular de tiroides, es importante hacer 2 marcadores: la calcitonina y el CEA. La calcitonina es un marcador tumoral valioso para el diagnóstico de cáncer medular de tiroides y las concentraciones de esta está directamente relacionada con la masa de células C. Es decir, mientras más alta la calcitonina, mayor será el tamaño del tumor. Es importante recordar que las células C, aparte de calcitonina, pueden secretar o liberar otro tipo de hormonas como aminas biógenas, como son el antígeno calcinoembrionario, el CEA, la hormona adrenocorticotropa, la hormona estimulante de los melanocitos, la cromogranina y la histaminasa. Los niveles séricos de calcitonina se deben de determinar o interpretar de acuerdo a la edad y el género. El hombre tiene el doble de células C que la mujer, siendo los valores normales para el hombre menor de 10, para la mujer menor de 5, y en los recién nacidos los niveles de calcitonina suelen ser mucho más elevados. Por eso los puntos de corte en niños menores de 6 meses es de 40 picogramos sobre mililitro y entre los 6 meses y 3 años menos de 15. Luego de los 3 años, entonces ya la calcitonina es el mismo valor para el adulto y niños mayores de 3 años. La elevación de la calcitonina es altamente sensible para cáncer medular de tiroides, pero no es muy específica. Se pueden encontrar elevaciones de la calcitonina elevada por razones técnicas, patologías, fármacos, alcohol y tabaco. Por eso actualmente no hay un consenso a que si se le puede realizar niveles de calcitonina rutinaria a los pacientes que tienen a los pacientes con nódulos tiroideos, porque hay ciertas enfermedades, fármacos y otras neoplasias no endocrinas que pueden cursar con elevación de la calcitonina ligeramente, elevaciones ligeras, no tan alto como en el cáncer medular de tiroides y que puede entonces no identificar el cáncer medular. Este es útil para determinar la extensión de la metástasis en los ganglios linfáticos antes de la cirugía. En este estudio, realizado por Machins y colaboradores, se evidenció que cuando los niveles de calcitonina eran menos de 20, no había riesgo de metástasis en los ganglios linfáticos. Pero cuando esta era mayor de 20, ya se asoció con metástasis en el compartimento central y lateral ipsilateral,
Cuando era mayor de 50, se relacionó con metástasis en el cuello contralateral, y si estaba mayor de 200, se asoció a metástasis en mediastino superior y a distancia. Como les comenté, la calcitonina es sensible pero no tan específica. Niveles altos, mayores de 100, presentan un valor predictivo positivo de un 100% para cáncer medular de tiroides. Pero cuando hay valores intermedios entre 10 y 100, puede ser útil utilizar otras pruebas, como las pruebas de estimulación, que se puede utilizar la pentagastrina o el calcio. La prueba de pentagastrina, que la pentagastrina no es más que un péptido sintético que tiene acciones similares a la gastrina, se puede inyectar en una dosis de 0.5 miligramos por kilo de manera intravenosa y durante 3 minutos. Y se puede determinar calcitonina a los 3, 5 y 10 minutos después de la inyección. Se puede hacer también la prueba de estimulación con calcio, ya que la pentagastrina a veces no es tan fácil de conseguir, y esta se puede hacer con calcio inyectado de manera intravenosa, 2 miligramos por kilo, durante 1 minuto. Y se determina la calcitonina a los 2, 5 y 10 minutos. Una calcitonina estimulada a menos de 100 se asocia a un riesgo muy bajo de cáncer medular de tiroides, mientras que una calcitonina estimulada mayor de 1000 confirma con seguridad el cáncer medular. Esta prueba de estimulación tiene una gran importancia porque solamente en el cáncer medular de tiroides se eleva significativamente la calcitonina luego de esta prueba de estimulación, cosa que no ocurre en patologías que no sean cáncer medular. Otro de los marcadores que les comenté fue el antígeno calcinoembrionario, que este es un biomarcador que no es específico de cáncer medular. Este tiene un valor predictivo positivo bajo y puede estar elevado en otras condiciones como las neoplasias gastrointestinales o ginecológicas, enfermedad inflamatoria intestinal y enfermedad pulmonar. La determinación del CEA es útil para el seguimiento, evaluación de la progresión de la enfermedad y para la monitorización de los pacientes en el postquirúrgico, luego de la tiroidectomía. En este estudio realizado por Machens y colaboradores, donde se midió la calcitonina preoperatoria a 150 pacientes con cáncer medular de tiroides, 54 tenían el CEA preoperatorio mayor de 4. Y hubo una asociación significativa entre la elevación del CEA y la metástasis de más de 10 ganglios linfáticos cervicales positivos. Cuando el CEA estuvo por encima de 10, hubo una asociación de un 9% para más de 10 ganglios linfáticos cervicales positivos. Y mientras más alto el CEA, mayor la asociación. Lo mismo ocurrió para identificar la metástasis a los compartimentos ganglionares cervicales, donde un CEA por encima de 4 ya estuvo asociado a metástasis en el compartimento central, lateral y contralateral entre un 22 a un 33%, y vemos que elevaciones del CEA sucesiva pues aumentan el riesgo de que ya el paciente tenga metástasis. También el CEA nos ayuda a identificar cuando hay metástasis a distancia. Un CEA por encima de 10 se asocia en un 27% con metástasis a distancia, y mientras más alto, mayor la probabilidad. También nos ayuda a identificar los pacientes que ya tienen curación bioquímica luego de la cirugía, donde un CEA entre 4 y 10, 4.7 y 10 nos habla de que el paciente tiene un 58% de probabilidad de tener una curación bioquímica, mientras que pacientes que persisten con el CEA alto, pues no. Por esta razón, la ATA, la guía de la Asociación Americana del Tiroides, en su guía de cáncer medular, recomienda que los niveles de calcitonina y CEA se midan de manera simultánea. En la evaluación preoperatoria, si entonces ya sospechamos que un paciente tiene cáncer medular de tiroides por los hallazgos sonográficos, la citología, los marcadores bioquímicos elevados, calcitonina y CEA,
entonces se debe de realizar en todos los pacientes estudios genéticos del protoncogen RET. ¿Por qué? Porque se ha encontrado mutación germinal en el 7 al 10% de los casos esporádicamente, de los casos que son aparentemente esporádicos. Si se detecta mutación germinal, deben de realizarse estudios genéticos a todos los familiares de primer grado. Se debe determinar el CEA y la calcitonina, realizar también estudios para determinar si los pacientes tienen hiperparatiroidismo primario y feocromocitoma, ya que se asocia con la neoplasia endocrina múltiple tipo 2. Si el paciente tiene un hiperpara primario, pues es bueno saberlo para poder hacer la intervención quirúrgica tanto del hiperpara como de la tiroidectomía en el mismo tiempo. Se deben de realizar metanefrinas y normetanefrinas y si estas están elevadas, hacer estudios de imagen de las glándulas suprarrenales y si se detecta feocromocitoma, es importante intervenir el feocromocitoma primero y luego el cáncer medular. Finalmente, dentro de los estudios de imagen, entonces es bueno realizar sonografía de partes blandas del cuello porque ya al momento del diagnóstico estos pacientes tienen el 70% de los casos metástasis a los ganglios linfáticos. Por lo tanto, es sumamente importante hacer sonografía de partes blandas del cuello. Si la calcitonina está muy elevada, por encima de 400 y se sospecha metástasis a distancia, se puede realizar tomografía cérvico-torácica con contraste, se puede realizar tomografía de abdomen para ver hígado y gammagrafía ósea, ya que los sitios donde da con mayor frecuencia metástasis que el cáncer medular es en los pulmones, el mediastino, el hígado y el hueso, rara vez en cerebro y en piel. No está indicado como estudio de primera línea, no está indicado como estudios, realizar estudios de PET scan con radiofármacos en los pacientes que se sospecha cáncer medular. Si tenemos una calcitonina muy elevada y en los estudios que antes le mencioné no se evidencia metástasis, entonces se pudiera sopesar. En cuanto al tratamiento, la resección quirúrgica completa del tumor y cualquier metástasis locorregional es la opción curativa para el cáncer medular locorregional. El abordaje preferido es la tiroidectomía total porque la enfermedad bilateral o multifocal se presenta en todos los pacientes con cáncer medular de tiroides hereditario y en el 20% de los esporádicos. Las opciones de tratamiento para cáncer recurrente o metastásicos incluyen la resección quirúrgica, la radioterapia de haz externo y las terapias locales dirigidas o terapias sistémicas. En este estudio realizado por Molly y colaboradores se evidenció que el 81% con nódulo tiroideo único ya tenía metástasis en el compartimento central. Y cuando los pacientes fueron intervenidos con tiroidectomía y disección de los ganglios linfáticos, un paciente que tenga una de 9 metástasis se asoció con un 38% de probabilidad de metástasis en el compartimento central, en el compartimento contralateral, y cuando tenía 10 o más ganglios linfáticos afectados, tenía un 77% de probabilidad de tener metástasis en el compartimento contralateral. Entonces, ¿qué dice la ATA con relación a la disección de los ganglios linfáticos del cuello? Que todo paciente con cáncer medular de tiroides que tenga metástasis en los ganglios linfáticos del cuello y metástasis a distancia deben de someterse a una tiroidectomía total y disección de los ganglios linfáticos en el compartimento central. Y que aquellos que tengan medular sin evidencia de metástasis en el cuello y sin metástasis a distancia, se puede considerar la disección de los ganglios linfáticos en los compartimentos laterales en función de la calcitonina sérica. Un paciente que tiene una calcitonina por encima de 20, pues se debe de sopesar. En los pacientes con cáncer medular de tiroides confinado al cuello y a los ganglios linfáticos cervicales deben someterse a una tiroidectomía total, disección del compartimento ganglional central y lateral afectado. Y si la calcitonina está mayor de 200, se debe de hacer disección cervical contralateral. ¿Qué ocurre en pacientes que ya tienen enfermedad metastásica avanzada?
pues los objetivos de la cirugía son más paliativos. La ATA recomienda que en enfermedad metastásica extensa puede ser adecuada una cirugía menos agresiva en la parte central y lateral del cuello para preservar el habla, la deglución, la función paratiroidea y la movilidad del hombro. Y se deben de considerar las otras terapias como la radioterapia y la terapia sistémica. ¿Qué hacer en los pacientes que tienen mutación en la línea germinal? ¿Qué hacer? ¿Puedo parar? Bueno, voy a hacerlo más rápido, pero quiero resaltar esto porque en pacientes que tienen historia familiar de cáncer medular de tiroides, que tienen mutaciones agresivas, como el subtipo MEN2B, se debe de realizar tiroidectomía en el primer año de vida o en el primer mes de vida. Y ya los subtipos que son menos agresivos, pues antes de los 5 años. Y en adultos se debe de esperar que la calcitonina esté elevada para valorar la tiroidectomía. Luego del postoperatorio, entonces, se deben de seguir a los pacientes cada 1 o 2 meses con calcitonina y SEA. La calcitonina baja aproximadamente a los 3 meses y entonces por eso se recomienda medir al 1 al 2 meses y estratificar el riesgo. La radioterapia de AS externo solamente se recomienda para pacientes con enfermedad locorregional avanzada, al igual que las terapias sistémicas. Dentro de las terapias sistémicas, la que se recomienda de primera línea son los inhibidores de la tirosinquinasa, ya que actúan a nivel de la superficie tumoral. Gracias.